importantísimo y lo que más hincapié te hace es tenés que garantizar una deformación mínima. No me sirve solo con cumplir con los valores de resistencia o con cumplir la composición química. Es importantísimo que se deforme una cierta cantidad antes de romperse, ¿sí? En algunos lugares pueden que encuentren algo como los materiales dúctiles avisan antes de romperse, los materiales frágiles se rompen de golpe. A veces no me queda otra, si yo necesito mucha resistencia, seguro voy a tener que caer a un material frágil. Pero ahí veré desde el diseño qué hago para que si se rompe no reviente un tanque, ¿no? Porque nadie lo ha puesto, tendré que cubrirlo de otra manera. Pascales, kilogramos por metro cuadrado y después no, pascales, newton. Pascales, newton por metro cuadrado. Centímetro. No me acuerdo. Entonces puedo pasarlo a metro cuadrado y también hay como. Sí, vamos a buscar en un conversor ya a esta altura. Ah, bueno, pero en el examen tengo que ir ahí todo hacer. En el examen no te doy la fórmula para convertir, no vamos a ir por ese lado. Bien. Enseguida. Y sigo acá, sí. Sigo la parte anterior. Sí. Pero hay algo más que yo tenía que decir. Bueno. Fue una pregunta que fue, era más del principio de todo, pero ¿cómo sé qué ensayo elegir? Este es uno de los ensayos de todos los que vamos a ver. Pero ¿cómo hago yo para decidir qué ensayo le hago a la pieza? ¿Hago ensayo de tracción? ¿Hago ensayo de rotura? Siempre el ensayo que voy a hacer tiene que estar seleccionado en base a simular lo mejor posible la condición de uso, ¿no? Entonces, un ensayo de tracción, ¿para qué tipo de uso aplica? Para piezas que hayan tracción, que es transporte de tracción. Sí, ¿y qué más? Materiales estructurales. Para la que necesitan de Función. Pero a ver, ¿qué tipo de aplicaciones? Fíjense, es decir, el ensayo tiene que de alguna manera estar simulando el uso. Para materiales o cargas que tengan que soportar cargas. Sí, cargas como. Axial. ¿Tipo de la fecha? Bueno, ese es un buen ejemplo. Porque un lugar típico donde uso el ensayo de tracción o el sigma de fluencia es para una viga que está con una carga en el medio, supongamos. Esto no está sometido a la tracción, eso está sometido a la flexión. Puede ser, depende de qué parte. Pero, es decir, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir esta carga para que el ensayo de tracción sirva? Es una carga axial. Esta no es axial. Y esa no sirve para. Sí, sí. Colinear al eje. Es otra característica del ensayo. A ver, el ensayo es lento o rápido. Solo sirve este valor para cargas aplicadas de manera muy lenta. El ensayo se dice cuasi estático, idealmente estático. Si yo la carga la aplico muy despacito, muy lentamente, voy aumentando hasta llegar al valor al que se rompe o al que se empieza a deformar. Si yo esta carga se apoya de golpe, es decir, es algo que cae o un choque, o este eje gira y esta carga varía muchísimo con el tiempo, el ensayo de tracción no me sirve. El valor que me dan no va a ser representativo del uso, ¿sí? Obviamente, lo mejor que cualquier ensayo que podamos ver acá es hacer un prototipo y replicar la condición de uso lo más cercana posible. Lo que pasa es que en muchas aplicaciones no puedo hacer el tanque para ver si va a explotar o no. Tengo de alguna manera poder calcularlo antes. De ahí salen todos estos ensayos. Perdón, ¿y cuándo sugerir, por ejemplo? El ensayo de tracción, Sí, para que. todas las cargas de construcciones civiles me sirve el ensayo de tracción. Es decir, en este edificio, digamos, yo puedo asumir que todas las cargas se aplican de manera estática. Sobre todo porque una de las mayores cargas que tiene es su propio peso, y eso no va a variar con el tiempo. Si bien puede subir y bajar gente, o le puede dar más o menos el viento, todas las cargas se aplican de manera lenta o
casi lenta. Entonces el ensayo de tracción simula bastante bien esa condición. Donde no lo puedo usar es si tengo, no sé, un balancín que va cortando una chapa y que va golpeando, en un segundo tiene que hacer un agujero. Claramente eso está muy lejos del ensayo, ¿no? Sí, todos los recipientes. Ahora decís. Una luz. Porque te acordás que ese submarino que llegó con un golpe de fumo e implosionó. Sí, el de Titanic. Sí. Ese, sí. Ahora que dijiste submarino, en realidad los recipientes, llamémosle un avión, un submarino, todas las cosas que tienen así ciclos lentos, pero que en realidad no es estrictamente estático. El submarino cada vez que sube y baja, se infla y se desinfla, se comprime y se descomprime. Es más bien el ensayo de fatiga lo que voy a usar. Ese fue el problema que tuvo el Ocean Gate. En realidad, no me acuerdo bien cómo era, pero estaba el documental. Hicieron todos los ensayos, daban mal y hicieron el submarino igual. Pero bueno. El Ara San Juan, entiendo que había sido más un problema ahí de baterías no era un problema estructural o de cálculo de material, es más un incendio interno que había tenido. No me meto mucho porque la verdad no me acuerdo qué había pasado, pero no era un tema de resistencia a materiales. Sí, un ejemplo que vamos a ver después es el del Titanic, que justamente el problema que tenía es que las chapas con las que estaba construido, por ahí a temperatura ambiente tenían un comportamiento así, pero a baja temperatura tenían un comportamiento así. Es decir, eran muchísimo más frágiles. Por eso ante un golpe se rompieron. Tenés que tener el golpe, obviamente, ¿no? O sea, se tiene que llevar puesto el año, si no, no pasaba nada. Pero bien. Esto ya un poco lo mencionamos. ¿Cuál es frágil, cuál es dúctil? Este es el frágil, este es el dúctil. Y característica típica de la rotura que puedo ver en el ensayo de tracción, el material dúctil siempre se tiende a romper con estas formitas que se llama de copa y cono, que es como si fuera una copita y un conito en una punta, y el material frágil se rompe en seco. Que tiene sentido porque se rompe prácticamente sin deformación. Yo voy a dar una superficie plana que muchas veces queda así como brillante. Bueno, esto es lo que les estuve mencionando, qué pasa si freno el ensayo lo vuelvo a hacer. Después véanlo, está la parte de la curva real versus la curva de ingeniería. Y estas fórmulas son, si yo quisiera, teniendo la curva de ingeniería, convertir a la curva real. No nos vamos a meter mucho en eso, pero se puede, son aproximaciones igualmente. La curva real, la única forma que tengo de hacerla es midiendo punto a punto. Pero con esta forma se puede aproximar, que es esta, la que acá dice curva corregida, como si yo quisiera pasar de una a la otra. El video lo vemos en la clase que viene. ¿Qué hora es? No importa. Breve comentario entonces sobre cómo ocurre el mecanismo de rotura en un material dúctil. Si yo quisiera medir justamente este valor real de sección final del material, lo que a mí me interesa que les quede de esto es que la rotura, uno tendería a pensar como que se va haciendo más finito, más finito, más finito hasta que se rompe, pero en realidad lo que se puede ver si yo pudiera frenar el ensayo justo antes de que se rompa, es que en realidad la rotura empieza a ocurrir desde adentro. Entonces cuando yo mido esta sección y digo, acá se empezó a romper, si yo mido este diámetro, en realidad eso es falso, porque la rotura, el material ya un montón de sección la perdió por dentro, ¿sí? Este mecanismo se llama por capa de oquedades. Cuando se van formando huequitos, que son justamente granos que se van separando y se van haciendo cada vez más grandes hasta que se forma un hueco demasiado grande. Cuando la sección que queda acá ya realmente no puede resistir la carga que le estoy aplicando, es cuando se termina rompiendo. Por eso siempre el final de la rotura, es decir, esta última parte, es una rotura tipo frágil, por más que el material en sí sea dúctil.
Es decir, esta parte de acá se rompe prácticamente sin deformación. Esto un poco porque piensen ustedes que es todo lo que quedó hasta el final de todo, del material, resistiendo, se deformó un montón, ¿no? Hasta que se rompió. Y cuando se fue deformando, ¿qué fue haciendo? Fue aumentando su resistencia por acritud. Y en la medida que aumenta su resistencia, ¿qué hace? Se vuelve más frágil. Entonces, el material final, lo que a mí me queda sobre toda la superficie de rotura, es un material mucho más frágil que el que tengo acá arriba. ¿Sí? Bien. Cerramos hoy. Sí. Eso viene acá. Y creo que después, en algún lugar hay un repaso. Vi uno En esos clips de cómo se te siempre que dijeron mejor casi completo. No, mejor. No. El próximo eso que le voy a dar. Eso. Lo que ellos la misma siempre consiguieron la base original. Exacto, porque la construcción es siempre, por eso se le llama siempre las dimensiones iniciales de la nave. Ahora. Sí, tiene un espacio. no queda. No, esto es